Muy buenos días, mi nombre es María José Guerra Quintero, estudiante de primer año de Derecho. A continuación les voy a dar una breve exposición sobre algunos de los sistemas registrales que rigen y las nociones fundamentales de los hechos jurídicos. Cuando hablamos de los sistemas registrales, ¿a qué nos referimos? A el registro y el respaldo que queda de cualquier acto jurídico o cualquier trámite que se realice. Cuando hablamos sobre el sistema registral francés, tenemos que es un sistema facultativo donde los derechos reales se constituyen ante la inscripción de cualquier documento o trámite. También es conocido como el registro de hipoteca. Cuando hablamos del sistema registral alemán o germano, tenemos que este es caracterizado por ser un registro de propiedad de carácter constitutivo, donde es válido lo registrado y lo dicho, no lo que quede, donde es válido lo registrado y que dicho registro es vinculado al catastro de las propiedades. En cuanto al sistema germano, es el principio de la fe pública otorgando protección inacatable en el beneficio del que esté actuando en virtud de un negocio jurídico. Cuando hablamos del sistema australiano, o también conocido como sistema Torrens, tenemos que el registro del derecho está vinculado al registro de derecho anglosajón y su objetivo principal es el lograr, como quien dice, la efectividad de los negocios jurídicos. Cuando hablamos del sistema venezolano, del sistema registral venezolano, tenemos que es el conjunto de normas que están determinados en un país, en este caso en Venezuela, que regulan las formas de derechos reales sobre los bienes inmuebles a través del registro de la propiedad. Algunos de estos registros son, porque en Venezuela tenemos gran ampliedad de registros, tenemos el registro civil, el registro eclesiástico, el registro militar, el registro notarial, entre muchos otros. Cuando hablamos sobre la noción principal del hecho jurídico, tenemos que la noción del hecho jurídico es lo que consideramos a todo fenómeno de la naturaleza o de la humanidad. Es lo que el legislador considera atribuible de consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si yo hago un acto que no sea totalmente legal, eso se considera como un fenómeno de toda humanidad porque voy a tener consecuencias legales. Cuando hablamos del acto jurídico, es definido como la acción que se le ejecuta de forma voluntaria y de manera consciente con el fin de establecer las relaciones jurídicas entre diferentes personas. Esto es en cuanto a las mediaciones que se deben tener en este tipo de actos jurídicos. Cuando hablamos del negocio jurídico, sabemos que es una especie de acto jurídico que consiste en la declaración voluntaria de una o más personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una mediación o en una negociación con otra persona, es allí donde entran este tipo de hechos jurídicos para poder llegar a un determinado fin o a un determinado acuerdo. Cuando estamos hablando sobre la noción, la obligación y el contrato, sabemos que estos están estrechamente unidos. ¿Por qué? Porque el contrato establecido queda plasmado el compromiso que las partes fijadas están plasmando allí, que las partes están fijando en dicho contrato y estas partes están obligadas en toda su responsabilidad de ser cumplidas lo que allí quede plasmado. En el artículo 1264 del Código Civil venezolano dice que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una mediación, en una negociación o en cualquier tipo de trámite donde involucren a una o más personas, se debe cumplir. Como lo dice y lo establece el artículo 1264 del Código Civil venezolano, las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo establezco o hago una mediación mediante un contrato con una o más personas, lo que quede aquí plasmado en dicho contrato debe ser cumplido total y completamente a cabalidad. ¿Por qué? Porque si estamos por así decirlo, si estamos plasmando o fijando algún tipo de acuerdo, negocio, contrato, ya sea jurídico, mercantil, económico, de cualquier ámbito que amerite ese respaldo, es allí donde nosotros debemos cumplir
con todos los requisitos y con todo lo que allí quede estipulado. ¿Por qué? Porque no solo la ley lo obliga, sino que es lo legal y es lo correcto, por así decirlo, porque si estamos tratando de manera mediática, de manera física, porque todo es legal mientras quede plasmado en, en papel y tinta, ya sea impreso o de alguna otra manera, porque es muy fácil decir de boca, no, bueno, sí, vamos a llegar a este acuerdo y ta. Pero eso no me da a mí un respaldo de que la contraparte está completamente obligada a cumplir con dicho acuerdo o con dicho contrato. Es por eso que todo debe quedar legalmente respaldado de manera física, firmado y sellado por las por las autoridades, por los registros y por todas estas cuestiones legales. Esta fue mi exposición, espero haya sido de su agrado.